tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué parte del mundo están, así que bienvenidos a todos y a todas a la Escuela de Nanociencias de Nano Andes, esta escuela tan querida. Y hoy vamos a hacer un laboratorio un poco atípico porque como todavía estamos con pandemia y a distancia, entonces hay un video buenísimo que es cómo hacemos el trabajo en el laboratorio, que lo hizo todo Andrea Montero. Y yo les voy a contar un poco cómo pensamos la síntesis, porque sintetizar algo quiere decir racionalizar lo que estamos haciendo como química, porque esta es una síntesis química. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas partículas de oro rodeadas por sílice mesoporosa, que es una sílice que tiene poros. Poros entre 2 y 10, 15 nanómetros, se los llaman mesoporos. ¿Y por qué queremos hacer estas partículas? ¿Por qué nos interesa? Nos interesa porque en los poros yo puedo guardar moléculas y entonces esas moléculas transportarlas de un lado a otro, ya sea en un fluido o porque las guardo en una cajita. ¿Y por qué corazón de oro? Porque con eso me bastaría tener poros nomás. Corazón de oro porque justamente yo, una vez que tengo la partícula en el lugar donde yo quiero que se descargue esa carga que ella lleva, lo que puedo hacer es iluminar. Cuando yo ilumino el oro a una longitud de onda que coincide con la resonancia de plasmones superficiales, que está para partículas esféricas es aproximadamente 500 nanómetros, y para partículas de otras formas puede estar mucho más al rojo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos, voy a poner el puntero láser, lo que tenemos es que con la iluminación calentamos el medio, porque la energía absorbida de alguna manera se tiene que liberar. Y ese calentamiento provoca que la enzima salga. Es una idea en la que estamos trabajando y que en principio funciona. Bueno, nosotros vamos a analizar ahora las reacciones que van a ocurrir y los procesos que van a ocurrir en esta síntesis tan llamativa en colores, además. Por un lado empezamos teniendo en un balón CETAB, agua y etanol. CETAB es esta molécula, no les voy a decir el nombre completo porque siempre me equivoco, que tiene una cadena hidrocarbonada, por lo tanto es hidrofóbica, poco amiga del agua, por decirlo de alguna manera, una cabeza polar que va a interactuar muy bien con es más, con una carga positiva que va a interactuar muy bien con el agua, y está complementada por un ion bromuro. Y yo la suelo dibujar así para no tener que escribir todo esto. ¿Qué particularidad tienen estas moléculas que se llaman anfifílicas? Porque tienen, digamos, por un lado les gustan las cosas polares, por otro lado las cosas no polares, es que tienen la tendencia a formar micelas. Y las micelas son arreglos ordenados, donde todas las colitas se ponen para un lado y todas las cabezas para el otro, porque afuera tenemos un medio polar. Es la base del jabón de lavar la ropa también, ¿no? Porque nos quita la grasa de la ropa. Entonces, nuestra solución, si estamos con una concentración mayor a lo que se llama la concentración micelar crítica, va a estar formada por micelas, que en realidad estas micelas son como cilindros, yo estoy haciendo un corte, y moléculas libres en solución. Entonces, ya dijimos que las micelas son estructuras definidas, que va a depender la estructura, el tamaño, la cantidad de moléculas, va a depender de todo lo que haya en la solución. Pero lo más interesante es que las micelas no son cosas rígidas. Los liposomas pueden ser rígidos, pero las micelas no. Entonces hay moléculas que están formando la micela que pueden pasar a solución, como en este caso,
o moléculas que están en solución, reemplazar ese agujero, digamos, y quedar siempre la micela. Pero es un equilibrio dinámico que hay entre las moléculas que forman la micela y las moléculas en solución. Y esto es importante porque cualquier reacción química que yo quiera hacer dentro o fuera de la micela, lo que va a implicar es un intercambio de moléculas anfifílicas con el medio. Entonces, nosotros sabemos que en mezclas etanol-agua, con esta composición, y lo sabemos porque lo publicó alguien y lo leímos, hay la concentración micelar crítica es 2 milimolar. Entonces, les queda a ustedes la pregunta de cuál es la concentración de CETAB en la solución. Yo les cuento que el resultado es que estamos por encima de la concentración micelar crítica, pero está bueno calcularla uno mismo. Bueno, tenemos nuestras micelitas y agregamos tetracloroáurico. Y el tetracloroáurico va a ser lo que nos va a dar la partícula de oro. O sea que esto que tiene un número de oxidación más 3 se va a reducir a 0. Y la pregunta es, ¿quién es el reductor? Y yo me permito escribirlo así, aunque empezamos con X igual a 0 de hidroxilos, porque en realidad hay intercambio de cloruros con hidroxilos al cambiar el pH. Y eso lleva a que tengamos distintas especies en solución y nos conviene conocerlas. Bueno, entonces nosotros agregamos el cloro áurico y tenemos algo, el ácido cloroáurico es medio amarillo, puesto en tan pequeña cantidad, 1 mililitro en 140 mililitros, realmente no se ve ningún color. Pero al agregarlo se ve un color anaranjado. Y eso, por trabajos de otros, que están muy bien descritos en ese review de Mulvaney, es porque se forma un complejo entre el CETAB, el CTA+, digamos, y el cloro áurico. Se forma este compuesto que está caracterizado y que es anaranjado. O sea que nosotros vamos a tener el cloro áurico que se va a vincular con el CETAB, ya sea como moléculas libres o como moléculas, con las moléculas que están formando micelas. Ahora agregamos hidróxido de sodio y ¡tac!, se aclaró la solución. Entonces lo que nosotros creemos es que lo que está pasando es que pasamos de este pH donde predominaba la especie con 4 cloros a este pH donde hay 2 cloros y 2 hidroxilos. Esto se conoce como diagrama de especiación. ¿Y qué quiere decir eso en cuanto a la reacción de reducción? Que cambia el potencial de reducción. Fíjense que a mayor pH el potencial de reducción es muchísimo mayor, o sea que va a ser más fácil reducir al oro. Y en nuestro caso, estos son los potenciales de reducción que nos interesan. Pero ojo, no van a ser esos potenciales de reducción, porque nosotros tenemos acá un complejo y la formación de cualquier complejo siempre disminuye el potencial de reducción. Lo único que podemos decir es que al aumentar el pH hicimos que sea más fácil reducirlo. O sea que nuestra solución ahora tiene embriones, prenúcleos, núcleos de oro, lo que sea, interactuando con cabezas de CETAB. Entonces, tenemos nuestra solución anaranjada y le agregamos teos. El teos es esta molécula que tiene un silicio en el centro, rodeado por 4 oxígenos, que están rodeados a grupos etilo, o sea, 2 carbonos. Y esta molécula es la que va a reaccionar dando dióxido de silicio.
y voy a agregar hidróxido de sodio y voy a tener un cambio fenomenal de colores. Y me pregunto por qué. Entonces, así como analizamos la reducción de oro, vamos a analizar qué pasa con el dióxido de silicio. El dióxido de silicio, digamos, a partir de teos, se forma a partir de teos. Primero tenemos una hidrólisis, es decir, una reacción con el agua. Tenemos esto que reacciona con el agua y me va a reemplazar este grupo etilo por un hidrógeno y se va a perder una molécula de alcohol. Es así sencilla la reacción. Y una vez realizada la hidrólisis, vamos a tener reacciones de condensación. Quiere decir que estos se pueden enganchar, dos de estos se pueden enganchar y perder una molécula de agua, que es lo que está escrito acá, o bien este puede reaccionar con este y perder una molécula de alcohol. Lo que no tenemos que perder de vista es que este grupo OH que tenemos acá es un grupo que de alguna manera puede perder el protón, de acuerdo al pH del medio. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Bueno, nosotros empezamos a pH 7 con nuestra solución de CETAB y agua, y ahora cambiamos a pH 9,5 más o menos. ¿Qué hicimos? Pasamos de una situación donde la hidrólisis, esta reacción es muy lenta, a una condición donde esta reacción es más rápida. Y que ocurra esta reacción es condición necesaria para que ocurra la condensación y se formen las partículas, las redes, los geles, lo que sea. Entonces, el cambio de pH no favorece que ocurra la formación del retículo de dióxido de silicio. Y por otra parte, el cambio de pH lleva a tener especies de oro que se reducen más fácilmente. Bien, entonces, estamos en esta situación y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el TEOS? ¿Dónde se está formando? ¿Se está formando suelto en la mezcla etanol-agua o tiene algo que ver con las micelas? Bueno, el TEOS ya hidrolizado tiene una cierta tendencia a unirse con cosas positivas, y más aún si perdió un hidrógeno. Y entonces, eso es lo que pasa. Digamos que uno puede tener monómeros, dímeros, algunos oligómeros, pero que se van a ir hacia las cabezas polares de las micelas o hacia las partículas de oro preformadas. Porque tenemos en cuenta que ese va a ser nuestro proceso de nucleación heterogénea, que tiene mucha menos energía de activación que el proceso de nucleación homogénea. Por eso el TEOS lo agregamos lentamente, gota a gota, para evitar que haya una sobresaturación muy grande en alguna parte de la solución y empiece a haber nucleación homogénea. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces tenemos que simultáneamente están ocurriendo la nucleación y crecimiento del oro, sobre esos núcleos preformados, estos que tenía acá, y la nucleación y crecimiento de la sílice, sea alrededor del oro o alrededor de las micelas. Y eso lo que va a dar es que una vez que se formaron las unidades primarias, va a haber colisiones, bueno, y esto va a seguir. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo, las partículas de oro se forman rápidamente y las tengo confinadas porque se les bloqueó algo con la sílice, con estos cubitos grises, entonces se van a quedar ahí adentro. Y va a crecer la sílice alrededor. Eso es lo que realmente vemos, después se va a ver mejor esa imagen, y
finalmente tenemos la partícula que tiene poros derivados de estas micelas y un corazoncito de oro. O sea, tenemos dos procesos de nucleación y crecimiento, el del oro y el de la sílice. Y la velocidad de nucleación y crecimiento del oro es mucho mayor que la de la sílice, que va creciendo luego lentamente. Bueno, entonces, resumiendo, el proceso que está pasando y que lo podemos ver, digamos, en este experimento donde fuimos sacando muestras a distintos tiempos y congelando la reacción, es que en los primeros minutos las partículas de oro son bastante deformes, aunque tienen más o menos en promedio el tamaño, se mantiene constante, entre 30 y 33 nanómetros. Sin embargo, son aquí y aquí, pueden ver que hay varillas que son muy desordenadas. La sílice va creciendo alrededor y después crece más lentamente. Y justamente lo que pasa con las partículas de oro, lo que nosotros suponemos que está pasando, es que se forman, se rodean de la capa de sílice, se quedan ahí, pero igual hay procesos de disolución, precipitación dentro de la partícula que lleva a que tengan una forma bastante más esférica, que es la que corresponde para ese tamaño, que lo vemos como esferas, pero en realidad son dodecaedros. También vemos los cambios de color que mostrábamos antes, es decir, pasamos por estos colores, digamos, un rosadito y después un gris muy feo, que es típico de tener rods y varios tamaños juntos, al color vino típico de las partículas de oro. Y este corrimiento que tenemos de la banda de plasmones, del oro, en realidad no hay que pensar que es solamente por un cambio de la forma del oro, sino porque está creciendo una capa porosa que tiene un índice de refracción distinto y que por lo tanto afecta la longitud de onda a la cual vamos a ver esto. Bueno, con esto nuestro esquema de síntesis es que partimos del setup. Acá en este primer paso lo que hicimos fue una prenucleación del oro. Luego agregamos el TEOS. No le pasaba nada al TEOS porque estábamos a un pH donde la hidrólisis es muy lenta. Agregamos hidróxido de sodio y ahí hay un cambio fantástico porque se disparan simultáneamente la nucleación y crecimiento del oro, que es muy rápida, sobre todo a ese pH, donde, digamos, el potencial de reducción es muy alto, y simultáneamente empieza a crecer más lentamente ese decorado de sílice que tenemos aquí. Después que lo dejamos un cierto tiempo, lo lavamos, lo secamos, con lo cual se consolida un poco más la estructura, es decir, se unen más las partículas entre sí, hay más condensación entre ellas, y se calcina terminando la consolidación, pero también eliminando el setup de los poros. O sea que me va a quedar un colador ahora, con un corazoncito de oro en el medio. Como toda síntesis requiere saber que lo que obtuve es lo que yo quería, entonces tengo que hacer las caracterizaciones. Las caracterizaciones más usuales para esta síntesis son el SEM o el TEM, la microscopía electrónica, donde en SEM variando digamos, el potencial de los kilovoltios de las, puedo ver las partículas que están adentro o no. Por infrarrojo voy a comprobar que saqué todo el setup, porque a veces también lo puedo sacar sin calcinación y por lavado, por ejemplo. Con
V visible, voy a chequear si el oro cambió un poco con la calcinación. Y lo más interesante es hacer rayos X a bajo ángulo, porque esto nos va a dar idea que tenemos un cristal de poros. Es decir, esto nos está dando que haya picos acá en este difractograma, quiere decir que tenemos una estructura ordenada de poros y puedo calcular la distancia entre dos poros, como cuando lo hago a altos ángulos y saco, por ejemplo, que digo que el oro es cristalino, saco la diferencia entre los planos. Y por supuesto, esto vamos a ver si sirve para retener moléculas y lo vamos a hacer como prueba de concepto con rodamina. Bueno, con esto ahora a disfrutar el trabajo y esperemos el próximo Nano Andes hacerlo cada uno en el laboratorio.